Bueno, gente, el posible regreso de Jorge Masvidal a los combates, no directamente a las MMA, sino diría más bien yo que al boxeo, pues es cada vez más relevante, es cada vez más seguro. Hace muy poco salió Ariel Helwani en su podcast a hablar un poco sobre ello e incluso dijo que se estaban haciendo negociaciones, se estaban haciendo preparaciones para el regreso de Jorge Masvidal, pero dentro de una pelea de boxeo contra Nate Diaz para finales de este año. Cosa sumamente interesante porque hay otro personaje más dentro de la UFC que estuvo hablando sobre eso y es Renato Moicano. Renato Moicano está en el American Top Team y Jorge Masvidal de vez en cuando entrena ahí o entrena regularmente ahí, según las palabras del mismo Renato Moicano. Y él lo ha estado viendo que no está entrenando como normalmente entrena. O sea, una persona que no está normalmente en el fogueo, pues no entrena tan rigurosamente, pero entrena ciertas cosas de lucha, entrena ciertas cosas de jiu-jitsu, entrena ciertas cosas de artes marciales mixtas en general. Pero que Renato Moicano dice que específicamente este caso de Jorge Masvidal, pues lo ha visto en el gimnasio. Cada vez que lo ha visto, ellos no son amigos ni nada por el estilo, por lo tanto no se hablan así como que mucho. Pero las veces que lo he visto entrenando meramente boxeo. Nada de ejercicios de condicionamiento físico, nada de ejercicios que tienen que ver con fuerza, pesas, etcétera. Nada de jiu-jitsu, como les digo, nada de artes marciales mixtas en general, sino más bien entrenamiento de boxeo, estrictamente de boxeo. Y esto lo que prendió precisamente las alarmas, y fue lo que estuvo comentando incluso Renato Moicano dentro de su canal de YouTube, es precisamente que Jorge Masvidal, el regreso que vamos a tener de él es bastante palpable, es bastante relevante, es una cosa que muy probablemente vayamos a tener, pero que iba a ser en el boxeo, o iba a ser una pelea tirada al boxeo, o directamente en el boxeo se refiere. Entonces yo creo que todo esto es un aluvión de información bastante interesante, que me parece bastante real. Igualmente, Ariel Helwani es un tipo que tiene un podcast bastante grande, es un canal que es un tipo bastante grande en cuanto a las MMA se refiere y el mundo de la pelea. Por lo tanto, si él lo dijo, evidentemente es porque algo hay detrás de todo esto. Parece que la UFC, al final de cuentas, pues dio el positivo directamente a Jorge Masvidal, porque como todos ustedes saben, Jorge Masvidal se retiró dentro de la UFC en cuanto a las artes marciales mixtas se refiere, pero no terminó contrato con la compañía. Por lo tanto, si él quiere hacer algún tipo de pelea de exhibición, algún tipo de pelea de boxeo, etcétera, tiene que pedirle permiso a la UFC, o directamente la UFC tiene que estar involucrada en cualquier cosa que él haga en cuanto a peleas directamente, donde él tenga que entrar en el octágono, cuadrilátero, donde él tenga que pelear directamente. Él tiene que hacer algún tipo de convenio que la UFC dé el sí para que él lo haga, etcétera. O sea, todas estas cosas son pasos que muy probablemente se estén dando acorde para que Ariel Helwani diga al punto de que Jorge Masvidal tiene un regreso bastante seguro, o que se está preparando todo el terreno para que Jorge Masvidal regrese dentro de un cuadrilátero a pelear contra Nate Diaz, que fue otro que este sí es un agente libre total. Recuerden que tiene una pelea contra Jake Paul, una pelea que era bastante, a todas luces, bastante sabido que iba a perder. Sin embargo, la pierde por puntos, no recibe ningún KO, que esto tampoco es que me sorprende mucho, porque es muy complicado noquear a Nate Diaz, a pesar de que Jake Paul era un tipo que pesaba mucho más que él, etc. Pero lo que sí es cierto es que es un agente libre desde entonces, desde aquella pelea que se le cayó contra Khamzat Chimaev, iba a ser contra Khamzat Chimaev, al final termina siendo contra Tony Ferguson y termina retirándose de la mejor manera desde mi punto de vista Nate Diaz, con una sumisión. El hecho con todo esto es que Nate Diaz no tiene que pedirle permiso a la UFC, no tiene que pedirle permiso absolutamente a nadie. Sin embargo, él dijo o estuvo declarando recientemente que le encantaría regresar a la compañía, que le encantaría regresar a la UFC, o estaba coqueteando con todas estas cosas. Por lo tanto, no me sorprende que hagan una especie, o la UFC, después de que Dana White haya dicho que no quiere peleas de boxeo, etcétera, o que se va a concentrar directamente a hacer un espectáculo de una cosa u de otra, pero no un mix. Él ha dicho que no quiere hacer un mix entre artes marciales mixtas y boxeo, no quiere hacer shows de este tipo, sino que quiere concentrarse en uno específico. Y probablemente la UFC esté haciendo todo esto, esté allanando el terreno para hacer un evento de boxeo. Y por qué no, las estrellas principales de dicho evento puedan ser Jorge Masvidal y puedan ser Nate Diaz. Todas estas son especulaciones, ¿ok? Evidentemente son especulaciones, no hay datos oficiales. Dana White evidentemente no ha salido a hablar sobre estas cosas, pero Dana White tiene que estar sí o sí involucrado en caso de que Jorge Masvidal esté peleando. En caso de que al final se dé el sí, el positivo a que él regrese a pelear de cualquier forma que sea, en el boxeo o en las MMA, donde sea, ¿ok? Que los rumores más fuertes son evidentemente en el boxeo, después de lo que dijo Ariel Helwani, después de lo que dijo Renato Moicano y otros personajes más que están cerca del entorno de Jorge Masvidal, que no precisamente son amigos de él, sin embargo están cerca de su entorno. A pesar de todo esto, pues si hay un regreso del evidente, la UFC tiene que estar sí o sí involucrada. Como ya les digo, todavía
tiene contrato con la compañía. Por lo tanto, esto deja en evidencia de que Dana White va a estar mezclado en todas las cosas que se hagan en un futuro, en caso de que Jorge Masvidal regrese a las peleas como tal, regrese a pelear como tal. Han habido otras múltiples invitaciones, directamente Mike Perry estuvo invitando un poco a Jorge Masvidal a pelear en peleas sin guantes, ahí en Bare Knuckle y todas estas cosas, pero a fin de cuentas Jorge Masvidal dijo que no a eso, pero que sí le encantaría boxeo con guantes. ¿Por qué no boxeo con guantes? Sería una cosa que él pudiera hacer. Y también esto deja reflejado que Jorge Masvidal tiene en su cabeza ir por esta rama de lo que es el boxeo. Jorge Masvidal no es el tipo más malo en boxeo que digamos, es un tipo bueno en el striking. En general toda su carrera se la basó prácticamente en esto. No es un tipo que tuviera un espectacular juego de lucha ni nada por el estilo. Por lo tanto creo que el boxeo que él tenía dentro de la UFC, dentro de las MMA, le va a ser efectivo para llevarlo al boxeo como tal, al cuadrilátero como tal. Y si es una pelea evidentemente contra Nate Diaz, va a ser un show de punta a cabo, evidentemente. Va a ser un show espectacular, va a ser un show mediático sobre todo, que si bien, ok, Nate Diaz no es el medidor más grande, no es el tipo que más fuerza le vaya a hacer evidentemente a Jorge Masvidal en el striking, mucho menos en el boxeo, pero sí va a traer la generalidad del público desde mi punto de vista, porque son dos personajes que a pesar de que ambos están en su retiro, a pesar de que Nate Diaz pues pasó lo que pasó contra Jake Paul por ejemplo, a pesar de todas estas cosas, siguen siendo peleadores relevantes en cuanto al público se refiere, siguen siendo figuras relevantes en cuanto a la masa se refiere, al público en general, a los aficionados de los combates en general, dígase de MMA, dígase de boxeo, lo que sea, porque fueron tipos que marcaron muchísimo la historia de la UFC en cuanto a esto de la calle, en cuanto a traer la calle directamente a lo profesional y todas estas cosas. Ellos representan eso, representan la calle, representan lo que es el tipo guerrero, el tipo que sale del fango, del barro y que llega, digamos, no al peak, pero sí a hacer cosas importantes dentro de su vida, ganar buenas sumas de dinero y hacer figuras relevantes directamente. Uno lo consiguió de una manera y el otro de otra. Desde mi punto de vista, pues Nate Diaz lo consigue después de Conor McGregor, después de esas dos peleas que tiene con Conor. La primera evidentemente que la gana por una sumisión. Yo creo que desde ahí Nate Diaz fue como que rompió esa barrera y se convirtió en la figura mediática que él es actualmente, con todo lo que pasó en las conferencias de prensa en ese momento, etc. Y Jorge Masvidal evidentemente lo lanzó al estrellato ese 2019, donde gana esas 3 peleas consecutivas, que lo hemos hablado un montón de veces. Después tiene esas peleas con Kamaru, pero más bien fue lo que pasó en el 2019. Se convirtió en una figura sumamente relevante para lo que son las artes marciales mixtas en cuanto a público se refiere, en cuanto a mover masas, desde mi punto de vista. Por lo tanto, esta notoriedad que ellos siempre han tenido después de lo que les acabo de decir, después de esos momentos específicos dentro de cada una de sus carreras como deportistas, yo creo que han marcado en el público esta generalidad de quererlos verlos pelear, a pesar de que son tipos que ya no van a marcar una pauta, por ejemplo, dentro de las MMA en ninguna división. Vimos, por ejemplo, a Jorge Masvidal cuando pelea con Duniño, si bien no se retiró peleando contra tipos que estén fuera de los top ni nada por el estilo, como sí lo hizo Nate Diaz, pero dejó muy mal sabor de boca porque estaba siendo sobrepasado. Colby Covington lo sobrepasó, evidentemente Duniño lo sobrepasó, Gilbert Burns le pasó por arriba. Por lo tanto, Jorge Masvidal, si bien no dejó, digamos, no quedó peleando con gente fuera del top, sí dejó ese mal sabor de boca porque ya no estaba para marcar la diferencia dentro de ninguna división, ni en 170, evidentemente los dos estaban peleando en 170 últimamente, pero bueno, Nate Diaz bajó un poco a 155 para pelear directamente contra Tony Ferguson. Hay que ver todas estas cosas, evidentemente, pero yo creo que estos dos son peleadores que van a seguir atrayendo la masa, el público en general, y Dana White lo sabe, y es por esto también que creo que él va a estar dando el sí y va a estar allanando el terreno para que se dé este evento deportivo que muy probablemente va a ser el boxeo, según lo que dijo Ariel Helwani precisamente y según las palabras del mismo Renato Moicano, que vio a Jorge Masvidal, porque es un tipo que está cerca de él, a pesar de que no sean amigos ni nada por el estilo, él lo ve entrenar y lo está viendo entrenar meramente boxeo. Todo lo que tiene que ver con el entrenamiento que está llevando a cabo Jorge Masvidal en estos momentos tiene que ver mucho con el boxeo y nada con MMA. Y yo creo que sería inteligente desde mi punto de vista, ¿no?, ir a pelear en boxeo y no a MMA. Creo que hay muchas más lesiones que pueden ocurrir si entrenas MMA, ¿ok? Y hay, digamos que, menos condicionamiento físico, menos necesidad, ¿no?, de llevar tu cuerpo hacia un límite superior o hacia un extremo superior que es el boxeo. Desde mi punto de vista, el boxeo requiere mucho menos condición que las MMA. Por lo tanto, sería interesante ver a Jorge Masvidal contra Nate Diaz. Creo que es una pelea que ganaría Jorge Masvidal, evidentemente, en boxeo. Sin embargo, es bueno para los dos porque desde mi punto de vista no habría tanto desgaste en cuanto a la preparación, en cuanto al daño físico que puedes recibir haciendo campamentos de pelea, evidentemente, que
tendrían que hacerlo en este caso. Jorge Masvidal, como todos ustedes saben, estaba bastante fuera de forma, pudiéramos decir, estaba un poco gordito en las últimas imágenes que se le ha visto. Igual Nate Diaz, evidentemente, porque los dos están tomando un punto de su carrera diferente, ya no están retirados, ya no están con ese fogueo habitual que normalmente ellos tenían dentro de las MMA. Pero me parece bastante inteligente y creo que es una pelea que se vendería bien. Dana White lo sabe, ¿ok? Y en general el público va a querer ver eso de nuevo, porque esa nostalgia que los dos generan, porque ambos son peleadores, como les dije, que marcaron esa, digamos que esa sensación en cuanto al público de querer verlos pelear. Aunque no fuesen tipos que fueran campeones, bueno, por lo menos directamente Jorge Masvidal se ganó ese BMF y esas oportunidades a pelear por el cinturón, pero no eran tipos que marcaran realmente la división, pero eran tipos que vendían muchísimos espectáculos, daban muchísimos show en las peleas y antes de las mismas, incluso después de las mismas, dentro del octágono y fuera, eran tipos o son tipos que todavía generan muchísimo show. Así que nada, gente, yo lo voy a dejar por aquí, no olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.